Estoy muy emocionado de estar aquí en Cornerstone. Los vemos en línea y hemos oído historias, hemos conocido a algunos de ustedes, los hemos saludado, hemos orado por ustedes. Y ahora vemos estas marcas de inicio que de alguna manera nos recuerda del Señor, porque Él nos pone en la tierra hasta que Jesús venga. Necesitamos recordarnos todo el tiempo. Pensando en eso, esa gran canción que cantó, cómo tenemos que de las cosas dejarlas ir en el ministerio, de la gente del ministerio, y las tenemos allí hasta que nos encontremos en la gloria. Y es un concepto interesante que incluso antes de eso nosotros somos la iglesia y aún así somos marcados para seguir adelante, y Dios mantiene sus siervos fieles y el resto del tiempo, y todos juntos estamos allí juntos, que para que no nos separemos, y solo lo que el trabajo de Dios está haciendo. Así que es apropiado y nos da sentimiento, y esas canciones nos recuerdan por qué estamos aquí. No estamos aquí para juntarnos a tener un grupo social, no estamos aquí para pelear, para mantenerse algún poder, un político control de la nación, pero tenemos que creer pero no es para lo que los cristianos estamos aquí mientras que Jesucristo venga. No estamos aquí para tener centros importantes en programas sociales. Cuando usted le pregunta a la gente cuál es la misión de la iglesia, yo no sé, yo crecí, y cuando escuché la misión de la iglesia era muy importante, y la respuesta era muy significativa y similar. Éramos una luz en el medio de una generación perversa y torcida, y era todo acerca del llamado de arrepentimiento de en fe. Y Jesús empezó el ministerio es lo que pasó el tiempo. Nuestro Señor Jesús es lo que los discípulos mandó a hacer. Cuando Pablo le escribió a los atenos, es lo que estaba, cuando él vio la idolatría en el templo, él vio el lugar de Atenas donde él empezó a hablar, y él empezó a hablar acerca de Jesús y la resurrección de la muerte y el perdón de los pecados. Era muy definitivo lo que, si preguntas generaciones hace generaciones, y ellos te dicen qué era lo que estaban viviendo, así no lo estaban viviendo, pero era parte de lo que estaba particularmente en su mente, que lo que traía la respuesta, porque ellos creían lo que decía y lo que era lo que la Biblia decía hasta que Jesús venga. Satanás siempre ama distraer la iglesia. Revolución o seguridad, cualquier causa, cosas ideológicas, movimientos ideológicos que están en la esfera, y siempre estado en nuestro país. Pero literalmente estamos cantando que es la misión central de la iglesia. Tenemos un Señor, una fe y un bautismo. Nosotros compartimos una comida santa y somos enviados por el Señor en una obligación para tomar la misión de la misericordia hacia la oscuridad. Eso es lo que hacemos, eso es lo que la iglesia hace. Tenemos una misión de misericordia. Antes de empezar al pasaje que vamos a leer esta mañana, y gracias a él por leerlo en Romanos 1, quiero que vean algunas palabras que nos pone allí a su discípulo joven Timoteo 1. Primera Timoteo, y quiero que lo lean por el verso 12 hasta el verso 16, Primera de Timoteo 12 del 16, Primera de Timoteo 1. Lo que conduce a un cristiano, lo que dibuja a un cristiano, y esto se lo dice Pablo a su discípulo joven. Eso es como se dibuja un creyente. Primera de Timoteo, verso 12, le dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio.
Por cierto, él está implicando allí que él es fiel sin la gracia de Dios, pero fue generoso y le dio esa misión y lo consideró fiel, o si nos pone en su servicio. Pero aún habiendo sido yo antes blasfemio, perseguidor y agresor, sí, él estaba impactada. Dios le mostró misericordia porque yo había actuado ignorantemente en mi incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús. Así que dice palabra fiel de aceptar por todo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, demostrarle a quién, todos los otros pecadores en la iglesia cuando el Señor lo está salvando y todos los paganos que necesitan el Evangelio. Así que a través del trabajo de nuestro Cristo pueda demostrar su paciencia perfecta y podemos su misericordia, lo podríamos sustituir. Su paciencia, su misericordia, como un ejemplo, y me salvó como para abrir de creer en Él para la vida eterna. Así que esto es lo que dibuja un cristiano. Misericordia. Usted recibe misericordia. Quiero que vean cómo se manifiesta en el llamado a tu ministerio personal, el mismo que tenía Pablo en su vida. En esta gran carta que le da a los romanos, que la abre con esta carta a la iglesia de Roma, en el libro de Romanos. Note cómo Pablo expresa allí en Romanos capítulo 1. Y en verso 13, él dice, yo quiero que siempre he venido y he tenido planes de visitarlos, y hasta ahora me ha visto impedido. Y en el medio de los gentiles. Y luego dice yo estoy en la obligación. Estoy en la obligación. Ambos, para los paganos y para los bárbaros también, y para los inteligentes y los tontos. Para predicar el Evangelio a ustedes que están en Roma. Y quiero que el ministerio, quiero hacer lo que tú haces como en la vida, y ellos que eran salvos en eso, y quiero venir y en algunas formas estar mezclado en su vida y ser animado por nuevos frutos, y yo ser animado por ustedes también, y lo dice en unos versos anteriores. Pero lo que es notable aquí, que en este lenguaje de profundidad, que le puedo pagar a Jesucristo por salvarme. Nosotros no compramos la salvación, Él nos dio como una gracia, como una misericordia. Así que en una obligación, lo que está diciendo aquí, soy un deudor. Esto es un lenguaje, estoy endeudado. Usted es obligado. Vemos muchos pasajes que Pablo le escribió a los Corintios y él dice, usted no es su prisionero. Amo ese lenguaje de esclavitud del Antiguo Testamento, esa palabra que allí significa un siervo fiel. Y en el anterior se dice que eres esclavo de Cristo, que Él es tu dueño, y es lo que le dice a los discípulos en el 17. Todo lo que hagan después de que le comando, esto es cómo se deben ver ustedes. Usted es un siervo que es un lenguaje de obligación, era lo que se esperaba. Así que Pablo lo que dice aquí, yo estoy bajo obligación, soy un deudor, debo hacer esto. Y eso fue significativo, pensando quién el apóstol era. Es llamado para tomar el Evangelio para las naciones gentiles, que en un tiempo odiaban con su interior, que era más poderoso en su historia, más
que era un perseguidor de la gente, de estos grupos étnicos que eran pecadores y que eran impíos suficientes y que tenían el gran problema desde la caída, pero en esta armonía entre los judíos y el resto del mundo pagano. Así que era muy profundo y era muy religioso, se conducía muy religiosamente. Pablo dice, soy llamado a gente que yo odio hasta la profundidad, pero en su propia conversión, Él lo obliga para ver un pecador diferente, para quitar mi ceguera y mostrar compasión y los veo a través de los ojos de Cristo para hacer que estaban en la oscuridad, que estaban en una condenación eterna, la alma perdida, y el alma perdida empieza a ser su foco. Así que como cantamos esas canciones cuando habla de que cuando vemos al Señor y disfrutamos las cosas eternas con el Señor, lo que realmente estamos pensando, que tantos sacrificios para una alma cuando estamos aquí en la tierra, cuando estemos frente al Señor y la herencia que vamos a recibir. Cuando pensamos en ese momento, Señor, eso es una gran herencia, pero el sacrificio que yo hice, las cosas que usted me llamó para hacer, no es así. Cuando estemos frente al Señor, en esa causa eterna, 1 Corintios 3 dice, tengo una cuestión que no hicimos lo suficiente de lo que el Señor nos dio. Ese es Pablo, la expresión de yo soy un deudor, estoy atado. Es muy crucial. Aquí regresamos a Romanos 1 por un momento y quiero que vean allí la razón que conduce para que Pablo hable de esta manera. ¿Por qué, Iglesia Cornerstone? ¿Por qué usted tiene una misión? Porque hay misericordia. Porque vale la conducción, el camino que conduce, la razón en este sentido de esta obligación. La conducción, la razón de conducirse de vivir una vida para Cristo, él lo podría decir que se ve como obvio, como lo puede imaginar, y de hecho quiero que lo vean de 2 versos en el medio de esto, el verso 5 y el verso 6. Estos son las razones que conducen. Podemos verlo, la motivación por la misericordia, la motivación para ser consumidos por ello, para pensar acerca de las almas y en medio de ello, para preguntarle al Señor, ¿cuál es tu llamado para mí personalmente? Yo sé que soy parte de la iglesia, yo sé que veo a la gente llamada y estar juntos y estamos juntos aquí colectivamente, nos damos testimonio a la comunidad, pero ¿qué es lo que me está pidiendo a mí, Señor? De lo cual estoy atado a ti y que no debo dejarlo de pasar y que no quiero que cuando voy a con esto yo debería ser, yo estoy en una obligación. Note lo que Pablo dice allí. Él está terminando que el Hijo de Dios, en verso 4, que fue declarado el Hijo de Dios con poder para la resurrección de la muerte, de acuerdo al Espíritu, ese es el Espíritu de Cristo en sí mismo, que resucitó de los muertos a nuestro Señor, el Santo Espíritu que confirma la santidad de Cristo, porque Él vino de la raíz. En la tumba no lo pueden porque Él era Santo Jesucristo, nuestro Señor, dice el verso 4. Y luego en el verso 5 dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado. Escuchen, amados, si esta iglesia alguna vez pierde eso como una conducción, como la razón de conducirse, el significado el verdadero significado de la gracia, como eso transforma el corazón. Si Cornerstone Bible Church está hablando de otras cosas, además de esa gran realidad, ha perdido su primer razón de conducción para tener una misión de misericordia. Esa es la razón número 1. La misericordia viene por la gracia. La primera clave para el corazón es para decirle, sí, Señor, yo voy. Sí, Señor, yo voy en mis influencias. Yo tengo la obligación de hacer es que Jesús
me salvó por una gracia divina. El agente de Dios no es un agente de justicia social, no es un agente de cristiano nacionalismo, no es un agente de programas sociales, es gente de la gracia de Dios. Piensa en eso, en todo lo que predicamos. Somos justificados como regalo por la gracia, como lo dice en Romanos 5. Nos sentamos en su gracia, nos establecemos y nos paramos en su gracia, como lo dice en Romanos 5, verso 2. Hemos vencido por la gracia, por la soberanía. Efesios 5, Efesios 2, el verso 6. Nuestro pecado es seducido por la... Le servimos unos a otros en gracia, Romanos 12, verso 6. La única forma que seamos transformadores en la santidad por gracia, 2 Corintios 1, 12. La gracia es suficiente para nosotros, 2 Corintios 9, 8. Las riquezas del cielo las tenemos en gracia, Efesios 1, 7. El discernimiento de la verdad es solo por gracia, Colosenses 1, 6. El confort y la esperanza es por gracia también, 2 Tesalonicenses 2:16. Somos elegidos por gracia, 2 Timoteo 1:9, antes de la fundación del mundo. Somos fortalecidos en la gracia, 2 Timoteo 2:1. Cada vez que a Dios responde una oración, es respondida por la gracia, que nos dice en Hebreos 4:16. Y cuando veamos a Cristo en la segunda venida, cuando 1 Pedro nos dice en 1:13 que lo conocemos perfectamente por través de la gracia, cuando lo veamos Él en su gloria. Así que el Evangelio en la vida de la iglesia, en la cultura evangélica, está teniendo difíciles momentos. Ha dejado de ser el poderoso de Dios y la soberanía de Dios que alcanza a los pecadores. Que la doctrina de la iglesia y en la teología reformada, pero la gracia se tiene en obligación de la santidad de Cristo y de las almas que sean alcanzadas. En lugar estamos hablando de la soberanía de Dios y haciéndolo de algo moral y prefiero argumentar por la verdad de las Escrituras. Estaba diciendo a unos hombres en las conferencias que es algo feo, que hemos teologizado la gracia de Dios, pero deberíamos con humildad, y se pierde cuando no vienes con humildad. ¿Qué está pasando? Bueno, además de los diferentes campos del gas, el evangelio de la prosperidad es el evangelio de las cosas, el gaspo de las cosas lo llamamos. Y aquí abajo de la salud física, el evangelio de la facilidad es el caso de lo que necesita una ayuda. Lo psicológico y la plenitud emocional es el evangelio del confort. Yo no invado a nadie me invade a mí. Yo le doy solo lo que ese es el evangelio del confort personal. El campo de la seguridad terrenal, ese es del dominio terrenal que hay. En algunas maneras, no es una batalla por las almas y la moral en el país. Y algunas cosas de ellos tenemos que predicar a la conciencia de la cultura, pero muy a menudo es un evangelio de política y de dominación política y cultural. Vamos como si fuéramos a una guerra. El hombre, la centralidad entre el hombre es lo que se ha filtrado y lo que está pasando. El hombre está creyendo que es perdido. Muchas veces la gente viene y Grecia tiene una idea diferente. Pablo conoció la gracia porque él entendió que de lo que había sido salvo. Y cuando usted entiende de lo que ha sido salvado, usted internaliza lo que gracia significa. Pablo lo pone en el corazón, lo pone aquí. Él dice que la salvación que fue dada por la gracia, solo por la gracia. Y eso significa, véalo allí, verso, a través de que Él solo da un nombre allí. A través de Él, Jesucristo nuestro Señor,
que al final del verso 4 que dice, a través de él, esa es la gracia que viene al pecador, es a través de este mediador. Jesús pone su amor en Jesucristo, en Pablo, y él lo sabía. Otro Mesías que dicen que traer buenas noticias, que pretendedores son falsos Mesías, son de engañadores. Satan siempre lo hace. Falsos Mesías lo ponen en la mente de la gente. Iglesia Cornerstone es solo para alcanzarlos, para confundirlos. Si usted viene con una versión maldita de la gracia, no es el tipo la que está describiendo en las escrituras de la gracia. Y Paul nunca lo hizo. 1 Corintios dice que aquel que no tiene amor por el Dios es que deja lo que sea maldecido. Porque hace lo que hace porque yo amo al Señor. Cuando se le pregunta a alguien, estoy obligado a no quiero ser maldecido. Él me salvó por su gracia. Es un amor que Él puso en mi corazón y es de lo que quiero hablar. Amo a Jesucristo. Y por supuesto, por décadas, eso muchos decían, ¿tú crees en Jesús? Y tú decías, sí, yo creo, y ninguno preguntaba y veían en su vida si realmente esa persona amaba a Jesús, para ver si cuando usted pasaba tiempo porque tú lo amas sobre todas las cosas, tú ves el amor por otras cosas, y a compararlo con el amor de los Cristo, como Jesucristo le dijo a sus discípulos en Lucas 4:12, todo el que ama al Padre o al madre, hermanos o hermanos más que yo, no es digno de ser mi discípulo. Nosotros quitamos esto es raro. Yo amo a mi padre, yo amo a mi familia. ¿Qué significa que debo amar a Cristo en una manera que luzca lo opuesto? Eso es correcto. Y Pablo sabía eso porque fue salvo por la gracia. Usted tiene este amor de Dios por la sangre que hace que pase tiempo en aprender de él, hablar de él, a pasar tiempo en su palabra. Eso es lo que dibujó a Pablo, lo trajo a Pablo, en la misericordia, que lo hizo que hablar del amor, el amor por el Señor, su único Señor. Él le dijo a la iglesia de Gálatas que es maravillada de que tan pronto hayas abandonado, que ellos llamados por la gracia de Cristo. ¿Cómo podemos merecer eso? Y tenían una visión maldita de la gracia, errada de la gracia. Y algunos misioneros, algunos maestros, algunos predicadores, algunos escritores de libros, algunos blogueros, algunos tipos en YouTube, Pablo les dice, si otro ángel del cielo viene y le predica un evangelio, otro evangelio, que sean malditos. Así es. Lo que conduce el ministerio de esta iglesia y de esta comunidad tiene que ser cuando la gente hable acerca de ese lugar. Si usted va allá y eso es lo que va a escuchar, ellos están hablando de la misericordia de Cristo y que solo un solo Salvador y que no hay otro Salvador sino Jesucristo le salvó. No vayas allá con Dios aparte de Cristo, no vayas allá con un Jesucristo que nos da algo pero que no cuadra con el Cristo de la Escritura, porque aquí Cornerstone no lo va a aceptar. Ellos no van a escuchar eso allá. Ellos aman el Cristo de la Escritura. Ellos como que adoraran al libro. Eso es lo que ellos deberían decir sobre esta iglesia. Porque este es el Señor que nosotros amamos y que nos salvó por su misericordia. A través de Él hemos recibido gracia. Y ellos creían lo que decían. Dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Ellos creían eso en Juan 1, 14, 16. El que no cree en el Hijo, y ningún otro salvación. Así que hay un gran movimiento que es todo acerca de Dios, pero no acerca de la iglesia, que somos acerca de tener una relación con Dios. Pero Jesús es muy corto. Y como Jesús le dice, si no honras al Hijo, no tienes ninguna relación con el Padre. Nuestro evangelismo debe revolver alrededor de una persona que es exclusivo mediador y que viene de la gracia de Dios. Así que nuestro debe ser de difusión, debe ser por la preciosa vida de Cristo, su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección y la exaltación y el glorioso retorno. No es perseguir a la cultura relevante o la comunismo, las comunidades de que puede de una
una emocional y políticas durante COVID, estas cosas, hubo muchos argumentos de las denominaciones y cosas como esta, y de donde la gente va a mandar que sea la verdad. En un lugar donde diga que todas esas cosas las pone a un lado, esto es lo que es acerca. La misericordia de Cristo en el único Salvador, que es el único Salvador. La misericordia viene por gracia. Y vean allí la segunda razón que la introduce Pablo aquí en el verso 5. Jesús misericordia, a través de Él hemos recibido la gracia y el apostolado para traer a la obediencia en la fe entre los gentiles. Así que ahora Pablo conecta esta gracia, esta misericordia con este ministerio, con esta obligación del ministerio personal. Más tarde les voy a decir que estoy obligado a ello. Aquí le está diciendo por qué. Porque en esta gracia de Cristo vino en una obligación para un llamado particular, para un ministerio particular. Y él dice, ve allí en el verso acerca de que ustedes también son llamados, no solo Pablo, no solo en la conversión, pero usted tiene una obligación de su ministerio particular. Si yo vengo a Roma, ustedes vienen, vamos a compartir los dones espirituales que hacen que yo crezca. Todos ellos también tenían obligación, ellos tenían un llamado. Ve allí el verso 1. Dice Pablo, esclavo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios. Él tiene un don, él tiene algo que ofrecer, él tiene un rol, tiene un ministerio. Todo creyente acerca de Efesios tiene un llamado y todos somos llamados en nuestra vida personal, en nuestro trabajo personal. Pablo, traerlos a la obediencia de la fe a todos los gentiles. Así que toda esta sesión que abre en esta carta es conversión a través de la verdad del Evangelio. Gracia en el verso 5, llamado en el verso 6, llamado a los santos en el verso 7. El ministerio de Pablo es traer el Evangelio de la gracia de Dios a los gentiles para que vengan a la fe. Y si lo vemos eso en Júpiter, en la Grace Emmanuel Bible Church, y lo he visto que para el Señor en esa esquina del mundo, y con esto también aquí, y la conexión con otro ministerio, con ministerios fieles, ¿cuál es el punto? La gracia que se ha proclamado, que es una misión de misericordia, y la fe dice aquí en el verso 8, que sea proclamada. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Vean el verso 8, tu fe debe ser proclamada. Si usted compara esto con las cartas que ven el inicio y ves el Cuerpo 16, el verso 19, dice que la idea es que la fe de tu obediencia ha alcanzado todo el mundo. Así que esto es todo el punto. Yo vine a traer el ministerio. Hágalo, Dios va a hacer el trabajo. Yo estoy obligado a obedecerlo y al final la fama de tu obediencia ha alcanzado a todo el mundo. Eso implica dos cosas. Dios estaba dando fruto porque Pablo fue full en su obligación, y segundo, así que también ellos, porque la fe y la conversión se va a regar. Por esa razón leyó el Salmo 96, porque le dice lo que el Señor necesita. Pienso que hay un problema en el mundo evangélico. Hay un problema asumiendo en la familia familiar que tu conversión personal, que tu testimonio personal que va a impactar a tus hijos, a otros y no a tus hijos. Mi esposa y yo amamos a nuestros hijos con todo. Ellos están creciendo, pero tú tienes que saberlo. Lo que Dios hizo, usted tiene que algo específico, no solo que en nuestro testimonio en algunos estudios bíblicos nosotros lo damos enfrente de la iglesia. Usted lo va a escuchar en nuestra mesa de cenar. Cómo grande es Dios, qué ciegos estábamos, cómo la misericordia de Dios ha estado en nosotros, y lo tenemos que lo escuchan una y otra vez. Es lo que Pablo está describiendo aquí, y la implicación para el tiempo que tenemos al final de la carta, que ellos lo hicieron, que la fama de la conversión se había regado, porque estaban diciéndole a todo el mundo acerca de su conversión. Todo el mundo lo había alcanzado. Él les decía a ellos que los gentiles se habían vuelto obedientes por la palabra y las obras. Y lo vemos en las obras, y lo vieron en su corazón, y lo vieron
cómo el Señor los había redimido a ellos. Así que en el verso 5 él dice, para traer a la obediencia, a la fe, a aquellos, entre los gentiles. Porque él enviaron a Pablo, eso es raro. El Señor hace cosas radicales. ¿Por qué enviar a Pablo? Él es un fariseo y él liderizó la persecución de la iglesia. Así que enviarlo a los gentiles, porque él no podía ser más efectivo entre los judíos porque era su background, su herencia. Así que obvio era gentiles, y si vemos al Evangelio de Hechos, al 9 y al 13, de cómo él convenció a los de que Jesús era el Mesías. Así que él era efectivo en todas las ciudades que entraba. Él iba a sinagogas y razonando con los judíos acerca de Cristo. Cuando los líderes judíos y los seguidores encontraron a endurecer su corazón, él usó el testimonio de Pablo y la predicación poderosa para salvar a algunos judíos, pero en el libro de Hechos explotó para la salvación de los gentiles. ¿Cómo este hombre que lo habían usado en contra para perseguir a los cristianos, cómo puede ser que ahora sea enviado de esa manera? Vamos a ir a Efesios 3 por un momento. Vamos a ir a Efesios 3 por un momento. Noten allí los retos para nuestro propio corazón. En Efesios 3 usted tiene lo que viene a ser una implicación inmediata para nosotros. Verso 1. Por esta causa, y esto lo está hablando de cómo Dios lo salvó y que nos pone en este mundo, en este templo de Dios, en este edificio que es la casa de Dios. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros. Ahora está mencionándola nuevamente. Estoy en obligación, esta es mi administración, la gracia de Dios dada para mí, para ustedes, que por revelación me fue dada a conocer el ministerio de tal como antes se le escribí brevemente. Y en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del ministerio de Cristo. Yo estaba tomándose mis rules judíos anteriores y en la conversión me he traído a entender todo el ministerio que es acerca de esto, es traer juntos gentiles y judíos, venir a Cristo por fe, y que las cosas del mundo no lo iban a hacer. A saber que en otra generación no fue a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. El gracio va a alcanzar a los judíos en una forma específica, va a alcanzar a los gentiles del mundo. Todos han sido bendecidos en la familia, pero cuando el tiempo que Jesús, ellos ya habían ignorado el punto al que ellos debemos ver de este gran evangelio. Pablo está después de esto diciéndoles, tomando el evangelio, los gentiles y todos están siendo judíos y gentiles estaban viniendo juntos. Y si quiero que escuchen, Dios ha tenido ese propósito desde siempre. Y Él me dio esa administración. Vea el verso 8. A mí, soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí hay la misericordia nuevamente. Y sacar a la luz cuál es eso, para que hacerlo claro, revelar cuál es la dispensación del ministerio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Así que ahora que se ha mostrado y en formas específicas de este nuevo pacto y que manifiesta la sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales.
conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios, confianza por medio de fe en Él. Y luego el verso 13, ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son por vuestra gloria. Así que viene a ser esto, que Dios nos ha dado esta misión, y que yo siempre cuando estaba en la prisión, usted es parte de ello, usted tiene una obligación, y le estoy diciendo esto porque era el propósito para el que Dios ha establecido desde el principio. No pierdas tu conversión, tu convicción. Y el trabajo y Pablo está al principio y los líderes se han vuelto fríos. Todos los que estaban al frente se han ido. La iglesia se pone débil cuando Dios hace algo radical como eso. Y usted piensa en su propio ministerio. Y Dios puede tomar cada influencia singular de esta iglesia en esta comunidad, porque es difícil, y ponerlos presos a todos los líderes, y usted todavía tiene una obligación personal de compartir la misericordia. ¿Por qué escuchas? Y no es un espectador. ¿Por qué lo escucha? Para escuchar grandes sermones, también espero que sea así. Que sea retado su corazón, espero que también sea así. Pero un ministerio personal que empieza en la misericordia de Dios, de influencia en las almas perdidas. Sí, usted está en la obligación. Y Pablo dice, no porque yo esté en la prisión, no significa que Dios esté trabajando y que lo ponga a ustedes en la obligación. Y deben hacer algo. Usted conoce, el Señor sigue haciendo eso. Cornerstone es una prueba de eso, que Dios sigue haciendo. Eso fue hace 12 años del pacto de mantenerse el ministerio. Y aquí ustedes están. Yo no sé cuál es su camino para venir a Cristo. He escuchado algunos testimonios, pero aquí ustedes están. Y ustedes dejan aquí la asamblea colectiva los domingos en la mañana, y usted va en su espíritu de influencia. Usted tiene que preguntar, Señor, si yo estoy en obligación y he sido salvado por esta misma misericordia, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga para usarte como un ministro de la misericordia para extensión de la extensión de la misión de Cornerstone Bible por la administración en la cual yo tengo la obligación? Y estoy viviendo para alcanzar aquellas almas perdidas de la única esperanza de la eternidad. ¿Eso es lo que significa es alrededor en Cristo? ¿O estoy diciendo eso y estoy haciendo algún día algunas cosas aquí y ahora estoy solo enfocado en las cosas temporales? Ellas son las que me importan. Estoy viviendo para tu gloria. Todo lo que en mi existencia está catalizado por poner la verdad en mi espíritu, en mi área de influencia, en mi trabajo. Que a menudo de la seguridad distraernos y no vemos nuestro empleo como un canal para la verdad, como cristianos que trabajan con todo su corazón y que puede trabajar en ese contexto, que Dios lo va a usar para eso. Esa es parte del ministerio de la misericordia. Tú no vas a tu trabajo para crear una carrera y tener logros y pasártelos a tus nietos. Usted va a su trabajo como una misión donde tienes mostrar la misericordia de los perdidos. Usted puede hablar eso. Usted puede ser el mejor empleado que puede ser. Y que van a preguntar qué es en tu corazón. Y dice, yo oré por ese jefe, por ese empleado que me afecta. Señor, quiero que use mi influencia en mi vida. Así que alguno que se pregunta, Señor, que esté acerca de la verdad, úsame como un canal de la verdad, porque estoy en la obligación de hacerlo. Por eso me enviaste. Esa es parte de mi vida. Usted está en la educación, en la parte educacional también. Usted viene con falsas ideologías y que los traes a la mente de Dios. En tu familia, de la nutrición de tus hijos, y te conectas con ellos en alrededor de la interacción con la familia. Mi esposa y yo administramos a nuestra familia que no es salva desde que los conocemos. Hemos más de 30 años
en algunos jóvenes, algún sobrino y unos primos acerca de 25 años, pero alrededor cercano a 30 años y algunos más de 30 años por algunos de aquellos hermanos que estaba perdido en un ambiente perdido y que en una familia que estaba perdida y orando y orando y orando y el Señor y use nuestro ejemplo, haga lo que quiera hacer, mi corazón está pesado. Y 3 de ellos se convirtieron. ¿Valió la pena? Sí. La influencia que viene de nuestros hijos para nuestros hijos cuando ellos conocieron el Evangelio y encontraron que su manera es su corazón y ellas ven la prueba y ellos vinieron a Cristo y a ellos se convierten en implicancia y ahora nuestra familia se convierte en un canal de la verdad. A través de tu esparcimiento se puede convertir tu esparcimiento un canal. Tú puedes mostrar gratitud y la maravillosa que Dios y darle gracias por todas las cosas que disfrutamos en lugar de vivir de ellas. Usted las usa. La vida diaria es un canal de la verdad. Ponerse aparte tu vida de la mundanalidad y del poder del pecado, de esas almas que están perdidas, que están alrededor. ¿Cómo puedes vivir y no pensar en esas almas perdidas? Tú usted mismo en su número, que están viendo noticias actuales que pueden devastar la vida de la gente y es en una familia y está dentro de una familia de no creyentes, pero él mismo está en una misión de misericordia, nuestro Daniel. Es una misericordia y ¿saben qué? Y ustedes están conectados porque Él los ama a ustedes como parte de, y ustedes lo soportan en oración y Él tiene otro grupo allá y nosotros lo vamos a soportar allá porque Él tiene una misión de misericordia directamente y Él tiene una obligación directa con su familia y con los miembros, con los del hospital y cualquier amigo o persona cercana a Él. Esto es lo que Pablo lo está hablando aquí. La misericordia viene por gracia y la misericordia establece su foco. Él dice aquí en Romanos 1 que Él está en la obligación. Él recibió gracia, el apostolado para traer a la evidencia de la fe a todos los judíos y gente por el amor a su nombre. La misericordia te da un foco, un ministerio personal de enfoque y la misericordia despliega la gloria eterna. Y como lo vemos en el pasaje, aquí está la tercera razón, es algo muy compacto en el verso. La misericordia viene por gracia que me conduce, la misericordia establece mi foco y me conduce, la misericordia despliega la gloria eterna. Así que Señor, si usted puede hacer lo que quiera a través de mí, yo estoy obligado, yo amo eso. ¿Qué es la cosa que puedo darte a ti por eso? No lo hago evangelismo para ser un hombre por la iglesia o para llenar nuestras sillas. No piense en eso. ¿Cuántas conversiones y bautismos? Pensamos sobre el tipo de conversiones y el hecho de las conversiones y los bautismos. Eso es una señal de su gracia y del enfoque de eso. Así que no tenemos que una iglesia. El mensaje es que somos llamados a proclamar las cosas culturales que encontramos y hacerlas, y de su creación el resultado va a ser positivo o negativo de nuestra perspectiva. Eso es la prerrogativa y es de acuerdo a su soberanía. Cuando la gente tiende aquí por la primera vez, ¿cuánto tiempo en conversaciones y saludos antes de ellos tienen la probada de la misericordia y la gracia de Dios, o ellos lo escuchan practicando en los que están practicando en la música, ellos lo escuchan en la conversación, ellos ven las días como ustedes trabajan a los niños a traerlos al Evangelio, ellos lo ven en sus saludos, en su ánimo unos a otros, cuando le preguntas a cada uno cómo estás y lo escuchan cómo está. ¿Qué tanto tiempo que vienen a ti te conocen o están preocupados que todo está bien para visitantes? No, deténganse preocupándose. Esas cosas lo hacen los que no tienen, y ellos no tienen el Espíritu. Nosotros amamos el amor de nuestro Señor Jesucristo, de darle bienvenida. No lo amamos, eso está dentro de nosotros. Nosotros
amamos el amor de Cristo en la conversión y que alcance a cualquiera. ¿Por qué? Porque somos hospitalarios, amamos extraños. Eso está dentro de nosotros. Si no está en usted, bueno, tarde o temprano, nadie lo va a saber que la gracia y la misericordia. Piensen en esto. Víctor Zuberock, un gran misionero que Dios tornó y por todo el mundo, parte del mundo, y Rusia y Ucrania. Estas situaciones terribles para hermanos y en Cristo. Y él estaba preocupado de la seguridad y de la gente, de la familia. No quería caminar en esa situación, nadie quería tratar esa situación y tener toda la vida, todo lo que había dejado, inmediatamente ir a esos lugares, a esa parte del mundo. Y recuerdo, y recientemente lo tuvimos en la iglesia, y quedé impactado con lo que él dijo. Él se le preguntó, ¿vas a ir? Estábamos allí juntos, parte de los miembros, y dijo, ¿usted va a ir? Y él dijo, bueno, si hablo de esperanza, y luego por medio dejo a las mismas personas que necesitan esperanza, ¿cómo crearán en esa esperanza si ni siquiera creo en ella? Final de la cita. Y estaba pensando en eso, y estaba a esta obligación que estaba pensando que esta misericordia, esta obligación que Pablo nos dice aquí en recuerda la misericordia. Y si decimos que era exclusivo para su misericordia, si nosotros vemos dos simples versos aquí, le decimos a la gente como Pablo le dice que la gracia viene para la misericordia, que tenemos un ministerio personal como Pablo lo tiene y él establece un poco y es para desplegar la gloria eterna de Dios. Por el amor de Dios, si nosotros decimos eso a la gente en esa forma simples, pero si no lo ven que viviendo por eso en toda forma, ¿cómo lo pueden creer? Verso 6. Pablo dice el ministerio entre los cuales por el amor de Dios, en el amor que ustedes tanto son llamados por el amor a Cristo. Usted fue salvo porque yo fui estructurado por Cristo. Yo amo esto decir a la iglesia. Yo no puedo entender el cielo. Dios que lo ha dicho y he encontrado y nos preparamos para el Evangelio. La eternidad va a ser llena de esto, pero no puedo captar en mi mente que la gloria de la comunión, del compañerismo, cuando pasemos todo el tiempo juntos, cómo venimos. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar solo la historia en este solo cuarto? Estuvimos en la conferencia, teníamos un grupo y teníamos una reunión con estos hombres, hermanos, y empezamos a decir quién era y cómo llegué a donde estamos. Como venimos a ese cuarto allá y vimos esa conexión en tiempos y esas relaciones y la gente y la misericordia del Evangelio se conducía a través del flujo de ese cuarto, de cómo la sangre y la gracia de Cristo pasó por cada uno de la vida de todos. Cuando el tiempo hicimos la introducción, eso es lo que necesitamos. Escuchar cómo el Señor hizo eso. ¿Te imagínese eso en el cielo? Honestamente no te has imaginado que alguien en alguna manera, la pedida que te ha tocado, alguna en un trabajo, alguien que en cosas que dicen en un día cualquiera y que lo vas a conocer en gloria y que Él va a estar allí 6 y 7 y 8, que tuvo tu trabajo como una persona que estaba proclamando la misericordia de Dios y Él da gloria porque Dios usó eso. ¿Cómo será eso? Qué impresionante va a ser. Aquí tenemos salvado hace 2000 años, porque Pablo fue fiel. Eso también no cree que va a pasar contigo, eso no cree que va a pasar contigo cuando llegues a la gloria.
que Dios va a usar tu misión de misericordia, tus obras personales, tu conexión con Cornerstone Bible Church para traer aquí en el cielo, cuando lleguemos allá, muchos y muchas historias que muestren la gloria de Dios. Es lo que Pablo dice en 2 Corintios 4, que ellos querían matarme, pero para que la gloria trabaje en mí, así que mucha gente viene a Cristo con el trabajo que estamos haciendo, y muy agradecido y muy más gloria para Él en la eternidad. Eso es lo que Pablo estaba preocupado alrededor, lo que nos conduce a nuestras obligaciones, y que no solo que ha sido misericordia por misericordia o por la sola salvador que tenemos. Todo su foco como un administrador personal no solo era eso, sino que cuando llegue la gloria quisiera haber hecho más para Cristo, más, no menos. Y 1 Corintios dice que implica que voy a tener ese sentido de pertenencia, porque cuando tenga esas herencias, bien hecho, siervo fiel en Cristo, y la atención a la Escritura, que vamos a escuchar cuando encontremos a Cristo, y puede ser que pude hacer lo que me habían dado y no lo hice, porque no lo tenía a tiempo para Cristo. Ese es el punto aquí. Que Pablo se pregunta, que estoy pidiendo en mis oraciones de verso 10, que por la misericordia de Dios y porque vengo a ustedes, que amo verles, que sea parte de los dones espirituales que han sido ustedes, que sean animados con ustedes por los otros fieles que hay en ustedes. Quiero esa fidelidad y tener su vida así para cuando llegue al cielo y escuchar todos ellos. Amado, si usted alguna vez ha pensado que tenemos ese sacrificio enfrente, Señor, no quiero tener otro, no voy a preocuparme de ese sacrificio que tengo que hacer, no me importa el montón de sacrificios, yo lo voy a ver como una pequeña, comparado con lo que tú nos diste, con lo que nos da, cómo generoso has sido para llamarme a hacer ese sacrificio por lo que va a ser en la gloria a través de mi administración. No te importa de lo demás, solo quieres hacer tu trabajo, ser fiel a mi familia, vaya a criar mis hijos para que sean amados, pero voy a advertirme, voy a orar por la gente, voy a hacer acerca de estar uno con otro y disciplinarnos en la vida cristiana, porque yo sé va a hacer cosas grandes que en la eternidad voy a pasar la eternidad averiguando, poniendo las profundidades de la gracia y la misericordia que vino hacia mí y que pudo tocar a otras personas, que era para el amor a tu nombre. Qué rico es eso, qué gran riqueza. Así que no piense solamente porque hubo un estudio bíblico en tu vida y encontraste Cornerstone y ves este lugar. No piense que ese no es donde todo termina. Dios no te puede dejar aquí por mucho tiempo. Tal vez tienes algún otro lugar, para ir, algún otro propósito para ti. Usted está aquí para bien santificado, convertirse más como Cristo. Dice, sí, Señor, cualquier espíritu de influencia, cualquier lugar donde quiera, ponme allí. Quiero ser tu esclavo. Déjame lo que quiera que haga conmigo. Rebata mi conciencia, mis hijos, haga cualquier sacrificio, cualquier cosa que yo no tengo nada. Y dejo dar todo, y porque todo pertenece a tú. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y le dice a ellos, ustedes han sido, gracias a eso, por lo que van a hacer, porque ustedes van a hacer compartir esos espíritus conmigo para que los dos seamos establecidos y nuestra fe sea animada. Y estoy bajo la obligación. Me pregunto, no estoy avergonzado del Evangelio. No estoy avergonzado del gran poder. El Padre del Creador del universo, el Padre que transforma las almas muertas y traerlas a la vida. No estoy avergonzado de eso. Vivo para eso. Vivo para ello. Oh, amados, así que muy a menudo no estamos allí. Muy a menudo estamos aquí en nuestra esquina y puedes darme eso. Y nosotros somos eso y yo te di todo eso.
Pero yo quiero eso. Pero yo te di todo esto, Señor. Pero nadie va para la parte este. Eso va a estar oscuro por alguna razón. Y hay una razón por la que usted no quiere eso, Señor. El Señor dice, sí, yo quiero. Yo quiero tu corazón en esta área. Yo quiero que estés en una obligación, que conozcas la misericordia y que sea el ministerio de tu misión en esta iglesia y con esta iglesia y para esta iglesia. Daron y yo hablamos mucho acerca. Nos animamos mutuamente en estas reuniones, pero una de las cosas más dolorosas para pastores, como lo va a ser para ustedes si alguien que tú amas en esta iglesia y que ha enviado para una iglesia a otra, es una de las cosas más dolorosas decirle a uno de esos hermanos para que vaya a compartir la palabra en otro lado. Esa es esa parte de nosotros que si tuviéramos nuestra forma, deberíamos todos juntos todo el tiempo. Hacemos lo que amamos hacer juntos. Pero sería menos trabajo del Evangelio a ser completado. Así que odiamos de haberlo separado, pero tenemos un gran propósito, el llamado de Dios, ser llamado, y Dios lo llamó a Él también, así que estamos en una obligación y tenemos un propósito, tenemos un lugar. Así que la gente en nuestra iglesia, así que las ovejas también. Usted ha dado un don, como primera Pedro 5:7, que todos nos dan un don por el Señor y que lo tienes que aplicar como un gran administrador. ¿Qué está haciendo con tu ministerio de misericordia o tu misión de misericordia? Porque con la que fuiste redimido. Así que si pueden inclinarse conmigo. Señor, qué maravilloso en esa sesión de esta gran carta, pero escuchamos aquí el llamado. Hemos recibido gracia a través de Jesucristo nuestro Señor. Y Pablo tenía su misión y nosotros tenemos nuestra personal y misión de administración. Hemos sido redimidos porque alguien fue fiel en su misión y nos trajo el Evangelio a nosotros. ¿Cómo nosotros no podemos tratarlos de la misma manera? Señor, estamos bajo la obligación. Somos deudores, estamos obligados a tomar tu mensaje de misericordia y tú como nuestro Señor Salvador en nuestro foco se ha establecido. Señor, tenemos una esfera de influencia. Señor, haznos saber y verlo en nuestro ministerio en la iglesia de la forma correcta y ver esta iglesia de la forma correcta. Y nosotros te pedimos que nos ayude en nuestro no creyente y nuestra debilidad y nuestras distracciones y nuestros egoísmos y nuestra vida egoísta y que nos quites eso. De esa manera, Señor, podemos decir como yo hablo lo que hablo, creo lo que hablo y que podemos decir como el apóstol Pablo. Cualquier trabajo que sea nosotros en nuestros corazones, porque la vida del Evangelio trabaja en esto que nosotros tocamos. Para quien le damos el mensaje de misericordia, para que nos fortalezcas en la fortaleza. Fortalece esta iglesia para la tarea, fortalece a Daron, a esta iglesia, a los líderes de esta iglesia, fortalécelos. Cualquiera que venga aquí, que los hagan ministerio para que se encuentre, que ellos te aman a ti, que sea la reputación de la iglesia, que ellos tienen una singular misión, la misericordia de Dios que ha de servir a otros, en la cual y ellos también recibieron la misericordia, y que esa sea la luz en este momento. Oramos en Jesucristo nuestro Señor. Amén.